En el mapa del mundo antiguo hay un nombre que rara vez se menciona en los libros de texto, pero que alguna vez fue tan conocido como Babilonia y Asiria. Urartu. Este reino surgió en la meseta armenia, en una tierra envuelta en mitos y relatos bíblicos. Durante el primer milenio antes de Cristo, creció hasta convertirse en un imperio, construyó fortalezas y ciudades, trazó canales y cambió el equilibrio de poder en la región. Y hoy intentaremos reconstruir la historia de esta potencia casi olvidada y entender quiénes fueron sus creadores y qué heredaron de ellos sus descendientes. Amigos, están en el canal Amazing History. Gracias por estar de nuevo con nosotros y por seguir apoyando nuestros proyectos. Especialmente agradezco a quienes ayudan al canal a través del patrocinio en YouTube. Su apoyo nos da la oportunidad de hacer episodios regularmente y de mejorar constantemente la calidad de nuestro contenido. Si quieren unirse a la comunidad, los enlaces están en la descripción. Y ahora pasamos al tema del episodio. Vamos allá. La meseta armenia, mucho antes de la aparición de Urartu, era un cruce de culturas y pueblos. Aquí vivían tribus que los investigadores llaman proto-armenios, así como grupos hurritas que dejaron una huella notable en el idioma y la cultura de la región. En la Edad de Bronce, la mayor formación estatal fue Mitanni, pero su caída resultó en la fragmentación. Cada desfiladero y cada valle ahora tenían sus propios jefes, sus propias fortalezas y pequeñas alianzas. Inscripciones asirias del siglo IX a.C. Por primera vez mencionan el reino del norte, que se oponía a sus campañas. Para los propios asirios, este era un vecino peligroso y terco de la región, al que intentaban saquear regularmente. El nombre Urartu apareció precisamente en estas fuentes, pero desde la antigüedad también se asociaba con el bíblico Ararat, esa misma montaña a la que, según la leyenda, llegó el arca de Noé después del diluvio. En la tradición hebrea, Ararat simbolizaba la liberación de la maldición, mientras que en los textos asirios la palabra Urartu significaba una entidad política concreta. La coincidencia de estos nombres le da a la historia una profundidad especial. Tanto en los mitos religiosos como en las crónicas estatales encontramos el mismo topónimo, detrás del cual se esconde un estado real. La historia de Urartu como estado comienza a formarse en el siglo IX a.C. El primer gobernante conocido, cuyo nombre nos ha llegado a través de inscripciones asirias, fue Aramé. Su gobierno data alrededor del año 859 a.C. Aramé logró unir varias alianzas dispersas de tribus que vivían en el territorio de la meseta armenia. Las fuentes indican que él fue el primero en crear un poder centralizado y fundar la capital, Arsashkun. Fue una época en la que el norte caía cada vez más en el campo de visión de Asiria, y el joven reino se vio inmediatamente envuelto en la guerra. El rey asirio Salmanasar III arrasaba las ciudades de Aramee, dejando tras de sí trofeos sangrientos y muros construidos con las cabezas de los vencidos. Para Urartu, esto se convirtió en una prueba de resistencia. Desde sus primeros pasos, el estado estuvo bajo amenaza de destrucción, pero Urartu resistió el embate. En lugar de Arsashkun, surgió una nueva capital, Tushpa, ubicada a orillas del lago Van. La elección no fue casual. Las altas rocas brindaban protección natural y las tierras cercanas permitían sostener a la población y al ejército. Con el tiempo, Tushpa se volvió el centro político del reino y allí inició la dinastía fundada por el rey Sarduri I. Él no solo trasladó la capital, sino que la hizo una fortaleza capaz de resistir a Asiria. En las inscripciones lo llaman rey, rey de reyes y señor del universo, títulos antes exclusivos de los gobernantes asirios. Esto fue una señal de que Urartu dejaba de ser un vecino secundario y empezaba a presentarse como una potencia seria. Cuando Minua subió al trono, Urartu ya era un estado fuerte, pero fue él quien lo convirtió en un verdadero imperio, Minua. Entendía que sin apoyo en la fe y la economía, ningún ejército se mantendría en pie. Él colocó el culto al dios supremo Yaldi en el centro de la vida religiosa, y desde ese momento casi cada templo fue dedicado precisamente a él.
Yaldi era considerado el protector del valor militar, por eso, con el nombre de Haldi comenzaban las campañas militares y las inscripciones estatales. Durante el reinado de Menúa, el país se llenó de fortalezas y en la agricultura hubo un gran avance. Se construyó el famoso canal que suministraba agua a las tierras alrededor de Van. Después de la muerte de Menúa, su hijo Argishti I llegó al poder, heredando no solo el trono, sino también sus ambiciones. Él pasó a la historia como uno de los reyes más enérgicos de Urartu. Fue Argishti quien fundó la ciudad-fortaleza de Eribuni, el futuro Ereván, en una colina alta con vista a todo el valle. La fortaleza se convirtió en una base militar y un símbolo de dominio sobre la llanura de Bararat. En su época, el ejército finalmente pasó del bronce al hierro, y los urartianos fueron los primeros en el Medio Oriente en armar masivamente a sus guerreros con armas de hierro. Las crónicas asirias llamaban a Argishti temible como una tormenta. Él atacaba a los vecinos del sur y obligaba a Asiria a tomar en cuenta a un nuevo adversario. Durante la existencia de Urartu, su historia estuvo marcada por la lucha contra su poderoso vecino del sur. Asiria y Urartu actuaban como polos de poder. Cada acción de uno provocaba respuesta del otro. Se puede decir que fue la Guerra Fría del Antiguo Oriente. Las campañas abiertas se alternaban con maniobras diplomáticas, y el destino de los pequeños países de la región dependía de a quién decidieran apoyar. Después de Argishti I, el poder pasó a sus herederos, y el reino enfrentó sus primeras crisis. Rusa I, quien gobernó a finales del siglo VIII a.C., intentó fortalecer las fronteras y apoyar a sus aliados, pero se enfrentó al rey asirio Sargón II. Al principio, los urartianos actuaron confiados, pero la derrota ante los cimerios debilitó sus fuerzas, y Sargón aprovechó el momento. Invadió el reino, saqueó muchas ciudades y dañó la frontera. El golpe destruyó la ciudad sagrada de Musasir, principal centro religioso de Urartu y sede del templo del dios supremo Haldi. Del santuario fue sacada la estatua de oro de la deidad, y la ciudad misma fue incendiada para los habitantes de Urartu. No solo fue una catástrofe militar, también colapsó un pilar espiritual, Rus-Eseo. Primero no soportó la derrota y, según la leyenda, se quitó la vida, dejando al país en una situación muy difícil. Soportó. Sin embargo, los sucesores de Ruso, primero Argishti II y luego Ruso II, intentaron recuperar lo perdido. Construyeron nuevas ciudades, reforzaron fortalezas y canales e intentaron retomar el control de las regiones periféricas. Y Siria, aunque seguía siendo una potencia fuerte, ya no podía destruir por completo a Urartu. El país conservó su núcleo y continuó desempeñando un papel importante. La rivalidad continuó hasta finales del siglo VII. Ambos estados se vigilaban cuidadosamente, como dos pesos pesados cuya pelea podía estallar en cualquier momento. Urartu no solo libraba guerras interminables, también era un reino de artesanos y constructores que transformaron las tierras altas en un país floreciente. Aún hoy, los arqueólogos hallan canales y represas hechas por los ingenieros de Urartu. El más famoso de ellos es el canal Minua, que tiene más de 2500 años pero aún funciona y riega los campos. Estructuras similares mejoraban las cosechas y permitían grandes ciudades y ejércitos. No menos impresionantes eran sus fortalezas. Los urartianos construían muros gigantes de bloques de piedra monolíticos, creaban ciudades fortaleza que servían tanto de defensa como de centros artesanales. Dentro de los palacios y templos excavados se conservaron rastros de pinturas multicolores, escenas con dioses, animales míticos y procesiones militares. El arte de Urartu se distinguía por un estilo especial. Los joyeros trabajaban con bronce, oro y plata, creando figuras de dioses, detalles de carros, adornos y armas. Incluso los objetos cotidianos simples a menudo se convertían en obras de arte. Uno de los símbolos característicos eran los enormes recipientes de barro llamados karasi, que los urartianos enterraban en la tierra, convirtiéndolos en una especie de refrigeradores para vino, aceite y grano. La religión influía en toda la vida. El lugar central lo ocupaba el ya mencionado culto al dios Haldi, pero junto a él también se veneraban otras deidades, el dios de la tormenta Teisheba, el dios del sol Shebini y la diosa Tushpuea.
Los templos no solo eran lugares de oración, sino también centros administrativos donde se resolvían los asuntos de la comunidad y se almacenaban provisiones. Para los urartianos no existía una separación entre la fe, la política y la economía. Todo era un solo conjunto. Sin embargo, después de victorias brillantes y construcciones grandiosas, llega un momento en que Urartu cada vez más se encuentra en el papel de defensor. Aunque Asiria, su principal rival, se debilita, surgen nuevas fuerzas como los escitas y cimerios nómadas. Sus incursiones golpean las fronteras y agravan las crisis internas. Las guerras agotan el tesoro y las rebeliones muestran que el poder central ya no es tan fuerte como en los tiempos de Menua o Argishti. Las fuentes sobre las últimas décadas del reino son extremadamente escasas. Se sabe que después de Rusa II le siguen gobernantes de los que solo se han conservado unas pocas inscripciones y rastros arqueológicos. El reino se fragmentó gradualmente y el poder quedó en dinastías locales a inicios del siglo VI a.C. El Estado desaparece como una fuerza independiente. ¿Cómo sucedió exactamente? Es una cuestión abierta. Algunos investigadores hablan de una catástrofe militar, otros de una transformación gradual y paradójica. Esa muerte silenciosa dejó más preguntas que respuestas. No está claro quién fue el último zar, en qué momento la capital en el lago Van dejó de ser el centro de poder y cómo exactamente se dio la fusión de los urartianos con los nuevos gobernantes de la meseta. Para los arqueólogos e historiadores, este es uno de los misterios más fascinantes, la desaparición de un estado cuyas fortalezas perduraron siglos. Aunque el reino desapareció hace más de 2500 años, sus huellas siguen presentes hoy. Los arqueólogos del siglo XIX se sorprendieron al leer las inscripciones cuneiformes en las rocas de Van y descubrir que existía un estado apenas mencionado por autores antiguos. En el siglo XX, Boris Petrovsky mostró que los urartianos dejaron un estilo único en arquitectura y bronce. En cuanto a Mirón, el legado de Urartu es especialmente importante para Armenia. Precisamente la fortaleza urartiana de Erbuni se convirtió en la base de Ereván, y la ciudad celebra su historia no desde la antigüedad clásica, sino desde el siglo VIII a.C. Para los historiadores y arqueólogos armenios, Urartu no es un reino ajeno, sino el fundamento sobre el que creció su estado. La cuestión sobre el origen de los urartianos sigue siendo motivo de debate. Su idioma pertenece a la familia urrito-urartiana y no es indoeuropeo. En la meseta también vivían tribus proto-armenias. Unos científicos creen que los urartianos heredaron a los urritas. Otros los ven como antepasados de los armenios y algunos mencionan una mezcla. Tal vez ahí esté la respuesta. Urartu fue el primer intento de unir los diversos grupos de la meseta en un solo sistema político. La cultura de Urartu no desapareció sin dejar rastro. Influyó en las tradiciones de Media y Persia y quizás en parte también se reflejó en Grecia, pero lo más importante es que se conservó en la memoria de los pueblos del Cáucaso y del cercano Oriente. Los muros de piedra, Tushpa y Erebuni, las estatuas de bronce de los dioses y los canales de riego recuerdan que aquí existió un reino que rivalizaba de igual a igual con Asiria y creaba un mundo único. Eso es todo. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.